Qué glorioso momento estar en esta hora, meditando en la palabra del Señor. Siempre es un privilegio y una bendición tener un tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque esperamos que Dios hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Y más cuando en estos tiempos tenemos tanta necesidad de que Dios se manifieste a nuestra vida y hable a nuestro corazón. Vamos a meditar y tener nuestro tiempo con Dios en Job capítulo 38, versículo del 1 al 18, ¿verdad? Y el título de esta meditación es Reconocer la soberanía del Creador, de nuestro Dios. Escuchemos la palabra del Señor. Job 38, 1 al 18. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Después de haber escuchado y haber entendido lo que Dios habla allí por medio de este capítulo 38 de Job, recordamos nosotros lo que hemos estado meditando ya en algunos capítulos anteriores, ¿verdad? De la palabra del Señor. Jehová responde a Job desde un torbellino y le pide que le responda a sus preguntas, ya que ha dicho tantas palabras de su propia ignorancia. Y como nosotros recordamos, ¿verdad? Pues Job quizás tenía mucha razón, ¿verdad? Pero en este momento Dios también le va a hablar y le va a decir que por qué ha estado hablando así, que por qué ha estado mostrando su ignorancia. Y a mí el pasaje, la meditación me habla y me dice, ¿verdad? Que cuando nosotros como humanos podemos descubrir los pensamientos de Dios. Dios se manifiesta desde un torbellino y le habla a Job, quien había esperado ya con mucho tiempo, con ansias por escucharlo. Y le empieza Dios a hacer a Job varias preguntas. A ver si es cierto, si sabes tanto, respóndeme estas preguntas. La primera pregunta que en la palabra del Señor nos habla y nos dice es que ¿quién podrá entender el consejo de Dios? Pues no, en ocasiones queremos, ¿verdad?, entender lo que Dios nos dice, pero pues en nuestra ignorancia, en nuestra mente finita, pues no podemos hacerlo. Los pensamientos de Dios no son otra cosa que su voluntad y su plan que se cumple en la historia de la humanidad. Y otra de las preguntas, ¿verdad?, en otras palabras, también le pregunta a Job, ¿cómo puede acusarle de haber errado cuando él no cuenta ni siquiera con el conocimiento de la obra de la creación? Y aquí en este pasaje Dios nos habla y nos enseña que hay cosas que nosotros no entendemos y que nos sorprendemos de la obra maravillosa que Dios hizo, de todo lo que el Señor hizo.
Hasta estos momentos, Job había puesto, vamos a decir, en duda la justicia de Dios, ¿verdad? Ya comentábamos en otro pasaje. Y sin tener conocimiento de su voluntad y de sus planes, ahora Job deberá responder delante de Dios. La voluntad y los planes de Dios son santos. Y eso no lo dudamos nosotros. Job deberá responder delante de Dios lo que él le pregunta. El único parámetro que puede juzgar lo correcto de lo incorrecto es Dios. Y él le enseña a Job en este momento. Y sigue diciéndonos el pasaje, ¿verdad? Sigue hablándonos que debemos de reconocer nuestra ignorancia y nuestras limitaciones, porque en realidad, pues eso es, tenemos limitaciones y somos ignorantes a lo glorioso de nuestro Dios. Pero Dios tiene algo que enseñarnos. Por eso te pregunto, al poner tu confianza en los planes y la voluntad de Dios, ¿a cuáles quejas debes de renunciar? ¿En cuál área debes de reconocer que la voluntad de Dios es perfecta y que debes obedecerle? Reconocer nuestra ignorancia y nuestras limitaciones. Yo creo que Dios hace algo grande en nosotros. En el mundo, cada cosa creada refleja la voluntad de Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, grabó en ellas el propósito de su existencia. Por lo tanto, Dios le sigue preguntando a Job. Para discernir los pensamientos y los planes de Dios, necesitamos conocer el motivo de la existencia de cada ser. Y a esto se refieren las preguntas que Dios hace a Job. Y Job no puede responder simplemente porque no estuvo presente cuando Dios fundó la tierra. Allí Dios da todo. Y a veces nosotros pensamos en la historia que nos habla y nos dice cómo hubo conflictos para descubrir, ¿verdad?, que la tierra era redonda, que la tierra no era cuadrada, que la tierra no era rectangular. Y aquí Dios dice, y le dice a Job, y también le habla acerca de las limitaciones o de los linderos de la tierra. Todo, porque todo Dios lo hizo, Dios lo formó. Y luego habla acerca también del mar. Y qué inmensidad tiene el mar. ¿Cuándo nosotros podemos conocer los límites? ¿Cuándo nosotros podemos entender hasta dónde llega o dónde empieza? ¿Verdad? Entonces, también otra de las cosas que Dios le habla es que tampoco de la muerte nosotros no sabemos nada. Dios es el que sabe todo. Dios es el que sabe todo. No conocemos las profundidades del mar, ni conocemos también las puertas de la muerte. Todas estas cosas fueron establecidas antes de la creación del hombre. Dios ya tenía todo establecido. Solo Dios conoce el porqué de la creación. Y si deseamos conocer el propósito de su existencia, ¿a quién vamos a preguntarle? Quizás a un historiador, él sabe decirnos las cosas conforme a la historia. Pero ¿a quién vamos a preguntarle acerca de toda la creación? Solamente a nuestro Dios. Solamente a nuestro Dios, ¿verdad? Y ahora Job está siendo confrontado, como somos confrontados también nosotros, al preguntarle a Dios, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué el otro? Dios es el soberano. Y Dios es el que tiene propósitos con tu vida y con la mía. Por eso en esta hora le agradecemos a Él toda su omnipotencia y todo su amor y toda la gratitud que hay en nuestro corazón para Él. Con el razonamiento, ¿cuándo puedes conocer el hombre de los principios y misterios de la creación? ¿Cuándo podemos nosotros de conocerlo? Solamente Dios. Y aún así, Dios está diciéndonos que reconozcamos nuestras limitaciones y que reconozcamos también nuestra ignorancia y que busquemos la ayuda de Dios. Yo te invito para orar y para darle gracias al Señor de la paciencia que Él tiene con nosotros en mostrarnos su amor y su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús meditamos en esta hora en tu palabra y tu palabra trae enseñanza a nuestra vida. Señor, que tenemos limitaciones, que somos ignorantes, pero que tú con tu amor y todo lo que eres para nosotros, nos muestras tu paciencia y tu bondad. Bendice, Señor, a cada uno de los que meditamos en tu palabra. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Soy pastora Toñita Ramos de Rodríguez y bendiciones en abundancia para tu vida.